Radio, música y cultura. Con Michel Casas, acordes y letras. Y a través de ainsiradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Hoy comenzaremos hablando del nuevo libro de Aroa Moreno. Su título es La Bajamar. Hablaremos también de otro libro apasionante, La soledad del pianista, de María Victoria Lobaina. La parte poética del programa la pondrá Carlota Martínez en sus momentos, con un poema llamado Ella. Y tendremos un relato de Mario Benedetti. Su título es Sábado de Gloria. Todo esto y mucho más en Acordes y Letras. Descubre en tu librería la nueva novela de Carlos Danón, Love Song. 3 músicos de talento y una gira veraniega. Una historia de amor, amistad y desolación. Love Song, de Carlos Danón. Publicada por Ediciones Salamandra. Jon Sistiaga, Purgatorio. Si empezaba a escribir, seguramente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Cerró los ojos y volvió a pensarlo por última vez, apretando fuerte el bolígrafo con la mano derecha. Si confesaba, estaría redactando su propia sentencia, y a lo mejor su epitafio como persona, pero también saldaría viejas cuentas con todos sus demonios y algún que otro antiguo amigo. Así comienza Purgatorio. Es un thriller en la Euskadi del posconflicto. Jon Sistiaga, Purgatorio. Soy Raquel Marín y os quería hablar de mi nuevo libro Alimenta el sueño para un cerebro sano, que viene a ser una guía práctica para dormir mejor y alargar la vida de tus neuronas. Os mando un fuerte abrazo y dulces sueños. La abadía de los herejes. Eugeni Verdú. Se trata de un thriller medieval, es una historia vibrante que nos sitúa a finales del siglo XIV y en donde impera lo que es la Inquisición pontificia. Las guerras eran otra fatalidad y la hambruna otra más. Unos modestos frailes que tras sus hábitos en realidad conforman una silenciosa milicia de mentes privilegiadas que trabajan secretamente para la red de espías del antipapa de Aviñón. Allí se topará con diferentes tramas y que entre otros le llevarán a descubrir la labor secreta de esos monjes, de una serie de muertes que parecen propiciadas por la peste, pero tal vez no fuera así, y esa parte en la que algunos monjes osan revisar incluso la propia existencia de Dios. La abadía de los herejes. Eugeni Verdú. Roma, año 77 a.C. El cruel y todopoderoso senador Dolabella va a ser juzgado por corrupción. Nadie se atreve a enfrentarse a él, hasta que un joven patricio de 23 años acepta ser el abogado de la acusación y desafiar al poder de las élites. Su nombre es Cayo Julio César. Santiago Posteguillo nos muestra los orígenes del hombre tras el mito, grandes batallas y victorias militares, intrigas en una Roma llena de peligros y una emocionante historia de amor marcaron el destino de Julio César. Después de César, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Descubre la verdadera historia de Julio César en la nueva novela de Santiago Posteguillo. Roma, soy yo. Acordes y letras. Vamos a hablar ahora en Acordes y Letras de un libro llamado La Bajamar y escrito por Aroa Moreno. Aroa Moreno ya la conocemos como autora de La hija del comunista, una novela que se publicó con mucha discreción en el sello Caballo de Troya y que poco a poco fue cautivando a libreros, periodistas, lectores y que acabó ganando el premio Ojo Crítico a la mejor novela del año.
reconocida por grandes nombres de la escritura como Almudena Grandes, Manuel Vilas, Fernando Aramburu, José Ovejero o Belén de Gopegui, que decía esto de la bajamar. ¿Cómo es la memoria de lo que nunca llega a decirse en voz alta? Aroa Moreno Durán y su brutal capacidad para narrar el silencio de tres mujeres que se asoman al dolor con vértigo, pero sin miedo. Otra gran escritora, como Gabriela Ibarra ha dicho, es una maestra narrando el silencio que acompaña a cada trauma. La autora es capaz de ahondar con sensibilidad en los secretos familiares y en los duelos enquistados. Vamos a conocer esta novela. Adirane regresa a la casa familiar de su pueblo junto a la ría, en el norte del País Vasco, con la frágil excusa de registrar la última memoria de infancia de su abuela Ruth durante la Guerra Civil. Ha dejado atrás a su marido y a su hija de 5 años, sin siquiera una explicación, para intentar encontrar un nuevo punto de partida desde su propio pasado. En la casa vive también Adriana, su madre, con quien no se habla desde hace años. ¿Qué significa criar o cuidar de alguien bajo 3 contextos históricos y políticos muy dispares y en un territorio casi permanentemente tensado? En esta novela, madres e hijas de diferentes generaciones irán tejiendo, con el ritmo y la fuerza de las mareas, una genealogía zarandeada por secretos familiares y enfrentamientos que hasta ahora las han mantenido alejadas, viviendo vidas separadas por los muros de lo que nunca se dice. Aroa Moreno Durán, con una prosa hermosa y evocadora, pero también visceral e inmisericorde, nos conduce por casi un siglo de nuestra historia reciente. El horror de la guerra, el desarraigo del exilio, los años del plomo, la casa vacía y la vida vencida, y aún más allá, desde los secretos del pasado hasta la huida del futuro. Pero vamos a saber mucho más de esta novela escuchando a la propia autora. Recibimos en Acordes y Letras a Aroa Moreno. Hola a todos, soy Aroa Moreno, soy la autora de La Bajamar. Quería hablaros de esta novela. Es la historia de varias mujeres de una misma familia atravesadas por algo que sucedió en el pasado. Una de ellas tiene que poner a sus hijos en un barco del que desconoce el destino para salvarlos de la guerra, para sacarlos de aquí. Años después, otra alejará a su hija de todo lo que significa violencia, y más tarde otra tomará la muy difícil decisión de separarse de su hija, en este caso para ponerla a salvo de sí misma, de su propia tristeza. Esta es una novela que habla del exilio, que habla del norte de este país, un territorio durante demasiado tiempo tensionado, y que nos cuenta cómo lo vivieron las mujeres, cómo lo vivieron las madres. Habla de cómo transmitimos y heredamos la memoria entre generaciones, de cómo transmitimos y heredamos los secretos, los silencios, pero también las mentiras. Y de nuevo, pues he vuelto a indagar en cómo el contexto histórico y político en el que nos toca vivir zarandea y amenaza lo más íntimo que tenemos. Cómo la historia con mayúsculas se mete y define las historias más privadas e íntimas. Y ojalá se vuelva a producir ese encuentro mágico que es que un libro que ha sido escrito en soledad durante mucho tiempo acabe encontrando a las personas que lo tienen que leer. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Aroa. Recordarlo, La Bajamar es su segunda y esperada novela. Es una novela que no se queda atrás con respecto a su primer trabajo y que conserva muchas de las virtudes que ya disfrutamos en La hija del comunista, como una prosa muy contenida, precisa, que sugiere más que muestra, con esa capacidad de estilar grandes temas en apenas unas pocas páginas de una forma brillante y con una investigación histórica sólida detrás, que en este caso es el de los niños exiliados durante la Guerra Civil, y que también aborda el tema de la maternidad contada desde diferentes puntos de vista, la de 3 madres en diferentes épocas y en diferentes contextos.
Recordarlo, es La Bajamar, escrita por Aroa Moreno y publicada en literatura Random House. El mayor enigma de la biología, ¿no? A morirse de dentro a fuera, le llamamos muerte natural. ¿Y tú crees que esto sería un buen tema para un libro, A vejez y la muerte? Juan José Millás, Juan Luis Arzuaga. La muerte contada por un sapiens a un neandertal. Os matarán en nombre de Dios. Fernando San Agustín. Esta es la historia de un personaje que deja atrás la dirección de los servicios de acción paralelos y se dedicará a buscar la razón del por qué todos los seres humanos recurren a Dios para solicitar su mediación en los conflictos, en los problemas o en las dificultades, cuando parece bien demostrado que Dios no les escucha y que si lo hace no les atiende. Descubrirán a unos grupos familiares que conservan oralmente, desde que murió Jesucristo, el relato de la vida del mismo. Lo que ellos contaban no coincidía en nada con los evangelios que conocemos. Fernando San Agustín. Os matarán en nombre de Dios. Hola amigos lectores, soy Isabel Allende. Ya pueden encontrar mi nueva novela Violeta en las librerías. Es la historia de una mujer que vive 100 años del siglo XX y son años muy entretenidos del mundo y de la vida de ella. Espero que la disfruten. Con Michel Casas. Acordes y letras. Vamos a hablar ahora de un libro llamado La soledad del pianista, escrito por María Victoria Lobaina, un libro que me ha encantado y que quiero compartir con vosotros. La autora María Victoria Lobaina y Ruiz es maestra y pedagoga de formación. Ha ejercido la docencia en un instituto público. Ha realizado varios cursos en el Ateneu barcelonés. Ha publicado cuentos y narraciones cortas. Con su relato Cara de Peix obtuvo el premio Tinet 2018. La soledad del pianista es su última novela. Mirad, me ha encantado este libro porque la trama es muy buena. Es una trama que al principio parece sencilla y luego va poco a poco entremezclándose con varias tramas paralelas, pero que hacen una lectura muy sencilla, es decir, no es de estas complicadas que llega un momento que ya te pierdes en tantas historias, no. Al final van todas las historias entrelazadas, los personajes se van uniendo de una forma increíble y de verdad a mí me ha parecido un libro entretenidísimo. Además utiliza un recurso literario que a mí me ha gustado muchísimo, que es que los primeros capítulos los dedica monográficamente a los personajes importantes de la novela. De tal manera que luego, aunque tengas 200 personajes, ya esos importantes sabes exactamente quiénes son, cómo son, y jamás a lo largo de ella te vas a olvidar de ninguno de ellos. No sé si a vosotros os ha pasado que cuando hay una novela que tiene, por ejemplo, muchos personajes, llega un momento que ya te despistas, ¿no? Y no sabes a cuál corresponde cada uno, a cuál corresponde cada nombre, o a cuál corresponde cada trama. Esta autora lo ha hecho muy bien desde el primer momento, como os he explicado, dedicando capítulos independientes al comienzo del libro a cada uno de los personajes principales, que hacen que ya no te olvides jamás de ellos y la trama se hace así mucho, mucho más amena. Vamos a conocer un poco de esta obra. Es una novela que retrata a la Barcelona del siglo XX a través de una saga familiar. Mijaíl adora a su abuelo Vador, con quien tiene una conexión muy especial. Para ambos, el piano es su propia esencia. En el 90 cumpleaños de su abuelo, Mijaíl le lleva a un concierto y se muda durante 15 días a casa del abuelo para preparar su siguiente actuación. 15 días en los que el joven descubrirá los secretos mejor guardados de la familia, las disputas más enraizadas. A través del recuerdo de Vador, Mijaíl paseará por las calles de la Barcelona republicana, viajará rumbo al Nuevo Mundo en un barco que naufragó y entenderá lo que significa ganarse la vida en un país que no es el tuyo
y del que debes huir cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que abrirá el cuarto oscuro del corazón en el que se escondía la verdadera razón del distanciamiento familiar. El asesinato del bisabuelo Sindo, el padre del abuelo Bador, un secreto silenciado durante 60 años. Si la soledad del pianista fuera música, sería un nocturno de Chopin, con los que Mijaíl practica en el piano de su abuelo Bador, en la casa de Valvidrera, y con los que María Victoria Lobaina, la autora, marca el ritmo de esta novela coral ambientada en la Barcelona de principios del siglo XX. A Mijaíl la pasión por el piano le viene de lejos. Lo ha heredado por tradición familiar por parte de padre y de madre, pero también por los recuerdos de una infancia lejana que tratará de recomponer mientras prepara el concierto que dará pronto en una sala de París. Para preparar la audición, Mijaíl se instala en casa del abuelo durante 15 días en los que descubrirá los secretos mejor guardados de la familia. Mijaíl nunca ha imaginado ninguna mezquindad en su familia. Siempre la ha visto como una sinfonía muy bien armonizada, con un ritmo equilibrado y cada uno en su papel. Un rol que llevaban con precisión y discreción, sin importunar mucho, pero teniendo en cuenta las indicaciones explícitas o no del abuelo Bador, que para él es el director de la orquesta familiar y con quien siempre se ha sentido conectado. Un vínculo afectivo y emocional intenso que les hace necesitarse mutuamente, contarse los pensamientos, las ideas, los pequeños detalles de la cotidianidad. Y si hace muchos días que no hablan, cuando se reencuentran es como si hubiesen conversado el día anterior, que si he hecho tal cosa o tal otra, que debo contarte no sé qué. El abuelo Bador relatará a Mijaíl que la familia Carreras Pascal proviene de una Barcelona obrera de principios del siglo, en la que todos tuvieron que hacerse un hueco. Le contará cómo su padre, Sindo Carreras, bisabuelo de Mijaíl, naufragó en un barco rumbo a Argentina y cómo de regreso a Barcelona conoció el amor de su vida, Graciela, que había llegado a la ciudad huyendo de la claustrofobia familiar en Langreo, Asturias. En Barcelona, Sindo encontró su lugar como pianista, primero en el Hotel Peninsular y en el cinematógrafo de Belio Graf, y más tarde como maestro de señoritas de clase alta. En ese barco que naufragó camino del Nuevo Mundo, también viajaba Mateu Pascal, bisabuelo de Mijaíl por parte de madre, que tras ver truncado su sueño de lograr un futuro mejor al otro lado del Atlántico, viajó hasta Alemania e hizo parada en Leipzig, donde aprendió el oficio de afinador de pianos. Luego volvió a Barcelona, cosas del destino. La familia Pascal quedó unida a la Carreras. Y quedó unida por todas las costuras posibles. Por amor, por trabajo, por sangre e incluso por interés y por venganza. Nada fue fácil, ni para los Carrera ni para los Pascal. En el relato de Bador se huele también la pólvora de la Barcelona más sindicalista de principios del siglo XX. Una muerte sorprendente y una huida a Suiza marcarán el destino de la familia y la dividirán para siempre. Eso es, justamente, lo que Mijaíl va a querer entender durante su estancia en la casa del abuelo Bador. Como un piano bien afinado, así es la Barcelona de la soledad del pianista. Para los protagonistas de la novela, la ciudad es como una partitura en blanco, llena de oportunidades para crear la mejor sinfonía de sus vidas. La autora María Victoria Lobaina retrata una Barcelona apasionada, abierta y acogedora. Graciela desde Langreo, Sindo y Mateu desde el barco del naufragio y años después Mijaíl desde una infancia lejana encontrarán un nuevo hogar en el corazón de Barcelona. La ciudad les dará cobijo, amor y nuevas oportunidades. Pronto vio que en realidad sí que era grande aquella ciudad, no la habían engañado. Había gente por todas partes,
y carros que cargaban mercancías y gente que transportaba baúles, y bullicio, mucho bullicio, y no era capaz de encontrar ni una pizca de silencio. La historia arranca en los primeros años del siglo XX, en los que la Barcelona industrial estaba en auge, aumentaba la producción y con ella la riqueza. La burguesía catalana de visita a Barcelona se instalaba en hoteles como el Peninsular de la calle Sant Pau, con pianista en directo para amenizar sus veladas, y contrataba profesores particulares de música para sus hijas. Había trabajo para quien lo quisiera, pero también había una clase obrera cada vez mejor organizada y reivindicativa. En las páginas de La soledad del pianista hay lugar para la lucha sindicalista, las huelgas y los ajustes de cuentas. La Rambla risueña y festiva de un comienzo de septiembre. La Rambla ruidosa con la gente, el aire, las conversaciones, el dinamismo que siempre había sabido de Barcelona. Le venía de repente ofreciendo una imagen que él ya conocía. Con más animación le parecía que todo estaba más lleno, que había mucha gente extranjera y hasta le daba la impresión de que todo el mundo era mucho más elegante que cuando se marchó. Este es un relato de ficción salpicado de realidad. Son reales las calles y los lugares en los que se emplaza la historia. Y son reales los nombres propios y los acontecimientos históricos que se mencionan, como el atentado contra Cambó o la muerte del músico Enric Granados. Hablando de los protagonistas de esta novela, por un lado está la familia Carreras Pascal. Si los capítulos se organizan en movimientos como si fuera una sinfonía, la historia consta de dos familias que terminarán siendo una sola. Por una parte están los Carreras, por la otra, los Pascal. Ambos son originarios de Barcelona, y en ambos casos, el punto de partida de la historia es el naufragio del Sirio, en las costas de Cartagena. En ese barco se perderán las esperanzas de Cinto Carreras y Mateu Pascal, que pronto las recuperarán en otro lugar. Cinto en el Hotel Peninsular de Barcelona y Mateu en Leipzig. El piano es otro elemento en común entre ellos. Cinto logró convertir su pasión por el piano en su oficio, como pianista y profesor de piano. Y Mateu, sin talento para la interpretación, se convertirá en un excelente afinador de pianos. Juntos, los Carreras y los Pascal conseguirán un binomio infalible, la conjunción de pianista y afinador. Los Carreras son la familia Cinto Carreras y Graciela Santos. Cinto y Graciela se conocerán en el Hotel Peninsular. Juntos formarán la familia que años después será la de Mijaíl, el nieto a quien Bador contará los secretos ocultos durante años. Cinto, pianista, se ganará la vida en los pianos de la ciudad, y Graciela, prácticamente recién llegada de Asturias, se dedicará a la limpieza para salir adelante. Ha dejado atrás el pueblo y los suyos, decidida a buscarse una vida mejor en Barcelona. Graciela Santos Pereira olía a nueces y a mandarinas. Tras ella había dejado amores medio chiflados, amores fascinados por el olor cítrico de su piel, por su manera de hablar y de reír, de moverse, de hacer revolotear las faldas cuando andaba, de girarse cuando alguien la cautivaba o de dejar a algún otro con la palabra en la boca si no la convencía. Ella era así y cargaba contra todos los que querían dominarla. Ella era dueña de sí misma y contra ese espíritu convencidamente libre nada se podía hacer. Cinto Carreras, después de conocer a aquella chica del Peninsular, intuyó que su vida daba un gran giro placentero y poco a poco fue olvidando fracasos y dificultades, y pensó seriamente en formar una familia con Graciela. La muchacha le parecía afectuosa y atenta, y aquel olor tan particular le obsesionaba de lo lindo. Era capaz de reconocer con los ojos cerrados los lugares que había pisado Graciela por el aroma que dejaba en el aire, y cuando ella se le acercaba por detrás. Mientras él interpretaba al piano, sabía de su proximidad con exactitud.
Octavi y Vador son los dos hijos de los Carreras. Octavi nacerá con una discapacidad, cosa que llevará a sus padres a buscarle la mejor educación y las mejores oportunidades posibles, y a su hermano Vador a convertirse en su compañero inseparable. Vador heredará además la pasión de su padre por el piano. Graciela ya solo pudo alegrarse al cabo de 3 años cuando llegó la segunda criatura, Salvador, a quien siempre llamarían Vador, un niño espabilado que tendría todos los sentidos bien afilados y sería el apoyo que siempre necesitaría Octavi, su voz y su oído para siempre. Los Pascal son Mateu Pascal y Sofía Müller, quienes después de ver encallarse su sueño de viajar a Argentina en las costas de Cartagena, Mateu Pascal buscará su suerte en Alemania. Allí conocerá a Sofía y a su familia, un clan de constructores de piano en Leipzig, que le brindará la posibilidad de aprender el oficio de afinador. Mateu será también como un padre para Octavi y Vador, gracias a la amistad forjada con su padre, Sindo, tras el desastre del barco al Nuevo Mundo. Aquel día, la mirada de Sofía Müller era más intensa que nunca, y Mateu pensaba que la mirada de la chica era como la miel. Uno quedaba atrapado en ella de tanto dulzor, de tanta intensidad. Durante un tiempo, Sofía Müller había hecho lo imposible para llamar la atención de Mateu, pero él iba a lo suyo, atento al trabajo que tenía entre manos, al idioma que Hans Müller y su mujer, Benita Müller, le enseñaban. No quería fallarle a ese hombre que no solo le había dado una oportunidad en aquella ciudad, también le formaba en un oficio. Mateu sería afinador de pianos. Según Müller, su oído y aquella percepción tan fina para el instrumento hacían de él un candidato de primera para calibrar pianos. Ahora se creía rico. Había encontrado aquello que siempre había andado buscando y que nunca había ni siquiera imaginado, ni había sido capaz de ponerle un nombre. Era un oficio, la estima inmensa por el piano y unos conocimientos que nadie le podría arrebatar. Elvira Pascual es la hermana de Mateu, apasionada y luchadora. Tiene un papel fundamental en la trama de La soledad del pianista, a través de las anotaciones en su diario en 1917. Junto a Elvira destaca Pauli, su gran amor, que la introducirá en el mundo del sindicalismo obrero de principios del siglo XX. Ella sí que dio guerra, pero Mateu para nada. Mateu solo tuvo guerra con su padre, nunca se llevaron demasiado bien, pero Elvira sí, siempre daría guerra y con todo el mundo. Esta sí que se parecía a su padre. Se lamentaría la mujer y eso que no llegaría a saber nunca el camino que tomaría su hija pequeña. Y Elvira miraba a Pauli, que todavía no sabía que se llamaba así, y le vio la cara aniñada, pues en realidad él era casi un niño que le recordaba a su hermano también lleno de sueños. En aquel momento a Elvira le nació el gozo de poder tocarle el rostro, y así, de pronto, le habría acariciado los labios y aquella nariz que ella siempre calificaría de elegante. Y luego está Mijaíl Carreras, nieto de Vador y bisnieto de Sindo Carreras. Mijaíl es el motor de este libro de La soledad del pianista. A partir de las preguntas y las conversaciones con el abuelo, el lector va descubriendo quién es quién en la familia Carreras Pascal, a la vez que se va desenredando también la propia historia de Mijaíl, un joven que vive por y para el piano. Y allí se quedó, frente al piano, y costó muchísimo arrancarlo de las teclas. Los padres y los abuelos lo entendieron entonces. El piano llamó poderosamente la atención de Mijaíl y le cambió hasta la mirada. Se le iluminó como si hubiese descubierto un tesoro escondido. Era la primera vez que veían aquella expresión en Mijaíl. De repente era otro niño, un niño rollizo y alegre, un niño feliz. El piano. Es el piano, Ramón, dijo su madre admirada. Todos recordarían el momento para siempre. El piano era lo que le faltaba. El piano, para Mijaíl, es la vida, lo sabe. Lleva tan adentro el instrumento que él y el piano son un todo.
la música, el olor de la madera, el enigma de ese sonido que se expande, que lo atrapa, que le penetra bien adentro, que le acompaña a todas las soledades, el silencio de las palabras. Vive para el piano. Este es a grosso modo un poco la temática del libro y los diferentes personajes que hay. Pero nos lo va a contar muy bien su autora. La recibimos con mucho cariño en Acordes y Letras. Nos habla María Victoria Lobaina y Ruiz. Un saludo a los oyentes de Acordes y Letras. Mi nombre es María Victoria Lobaina y os quiero hablar de mi última novela, La soledad del pianista, editada por Roca Editorial. La soledad del pianista es una novela coral ambientada en la ciudad de Barcelona y en la cual se narra la historia de una saga familiar. Dos familias unidas por el amor, por la amistad, por el amor al piano, pero también marcada por una muerte y por una huida a Suiza durante la Primera Guerra Mundial. El detonante de la historia es la preparación de un concierto de piano por parte del nieto de la familia, Mijaíl, en casa de su abuelo, Bador, cuando éste cumple los 90 años. Durante los 15 días que el nieto pasará en casa de su abuelo, conocerá de primera mano la historia familiar, los secretos que durante años han permanecido ocultos y sabrá el porqué de una discusión lejana que Mijaíl recuerda de cuando era niño, como una nebulosa que le ocasionó ciertos temores en la infancia. A través de la explicación del abuelo, viviremos la Barcelona de principios del siglo XX, marcada por la pólvora, por las luchas sindicalistas, por los ateneos culturales, también por el tiempo de la Primera Guerra Mundial, una época que pobló Barcelona de personajes variopintos y también de espías. Después de ese tiempo en casa del abuelo, Mijaíl entenderá más a su familia, comprenderá la raíz de aquella discusión lejana y quizás será más capaz de ubicarse en su propia historia. Esta novela es una obra de ficción, pero ambientada en la realidad del momento histórico, tanto por lo que respecta a las calles, el barrio del Raval de Barcelona, como algunos hechos históricos de aquel tiempo, como el naufragio del Sirio en Cartagena, el atentado contra Cambó o la muerte del músico Enric Granados. Y bueno, nada más, espero que disfrutéis con la lectura de la novela. Muchísimas gracias, María Victoria Lobaina, por haber estado con nosotros. Recordar este libro, La soledad del pianista. De verdad que es un libro muy especial, es un libro que vais a amar. Es de esos libros, de esas lecturas que os vais a encontrar a gusto a pesar de los problemas, de las dificultades, de la trama, en algunos momentos un poco dramática del libro. Ya veréis cómo vais a sentiros a gusto, vais a convivir con los personajes de toda esta trama como si fueran parte de vuestra familia, de verdad. Os va a encantar el libro, recordarlo. La soledad del pianista, escrito por María Victoria Lobaina. Escribo porque siento dentro de mí el impulso de sacar lo que llevo dentro. No es más que una herramienta que yo utilizo para poder fluir por dentro. Si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres ir lejos, camina acompañado. Y déjate acompañar por la magia de Piececitos de Perejil, de Iñaki Urdangarín Iraeta. Y me doy cuenta de sus ecos, de los míos, de los de todos. La realidad es un eco que reverbera en cada uno de nosotros, perpetuándose, anexionando nuestras propias resonancias y magnificando sonidos de herencias acumuladas. Ecos de realidad. Agurchán Estrada. Con Michel Casas. Acordes y letras. Momentos, tu minuto literario semanal. Permítete este pequeño rato. Es un regalo para ti que me escuchas. Disfrútalo, te lo mereces. Momentos con Carlota Martínez. Ella
Ella le quería igual que se quiere los momentos únicos. Tanto quizá como esas plantas que se riegan con denuedo y dedicación, sin mirar el reloj. Ella le quería sin conocimiento, como se quiere lo vital, como si viniera de fábrica. Lo imprescindible, con un permanente sí en la comisura de los labios y una rotundidad en la base de la sinrazón. Ella le quería de un modo sencillo, simple, como se quieren las cosas que no hacen daño, como las chuches, los helados, una flor, mirar estrellas, abrazar árboles. Era factible que ella le quisiera también como quien abre las ventanas para que entre el fresco del amanecer. Rayos de sol, mariposas distraídas, una abeja. Seguramente le quería como para hacer pan y bizcochos, con una dulzura inherente, como un canto de gorrión. Ella le quería con un amor lleno de posibilidades y posibles imposibles. Y sin más. Con Mitchell Casas. Acordes y letras. Música y cultura. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Hoy tenemos relato de Mario Benedetti. Su título es Sábado de Gloria. Espero que os guste. Desde antes de despertarme, oí caer la lluvia. Primero pensé que serían las 6:15 de la mañana y debía ir a la oficina, pero había dejado en casa de mi madre los zapatos de goma y tendría que meter papel de diario en los otros zapatos, los comunes, porque me pone fuera de mí sentir cómo la humedad me va enfriando los pies y los tobillos. Después creí que era domingo y me podía quedar un rato bajo las frazadas. Eso, la certeza del feriado, me proporciona siempre un placer infantil. Saber que puedo disponer del tiempo como si fuera libre, como si no tuviera que correr 2 cuadras, 4 de cada 6 mañanas, para ganarle al reloj en que debo registrar mi llegada. Saber que puedo ponerme grave y pensar en temas importantes como la vida, la muerte, el fútbol y la guerra. Durante la semana no tengo tiempo. Cuando llego a la oficina me esperan 50 o 60 asuntos a los que debo convertir en asientos contables, estamparles el sello de contabilizado en fecha y poner mis iniciales con tinta verde. A las 12 tengo liquidados aproximadamente la mitad y corro 4 cuadras para poder introducirme en la plataforma del ómnibus. Si no corro esas cuadras, vengo colgado y me da náuseas pasar tan cerca de los tranvías. En realidad, no es náusea, sino miedo, un miedo horroroso. Eso no significa que piense en la muerte, sino que me da asco imaginarme con la cabeza rota o despanzurrado en medio de 200 preocupados curiosos que se empinarán para verme y contarlo todo al día siguiente, mientras saborean el postre en el almuerzo familiar. Un almuerzo familiar semejante al que liquido en 25 minutos, completamente solo, porque Gloria se va media hora antes a la tienda y me deja todo listo en 4 viandas sobre el primus a fuego lento, de manera que no tengo más que lavarme las manos y tragar la sopa, la milanesa, la tortilla y la compota,
echarle un vistazo al diario y lanzarme otra vez a la caza del ómnibus. Cuando llego a las 2, escrituro las 20 o 30 operaciones que quedaron pendientes, y a eso de las 5 acudo con mi libreta al timbrazo puntual del vicepresidente, que me dicta las 5 o 6 cartas de rigor que debo entregar antes de las 7, traducidas al inglés o al alemán. 2 veces a la semana, Gloria me espera a la salida para divertirnos y nos metemos en un cine donde ella llora copiosamente y yo estrujo el sombrero o mastico el programa. Los otros días, ella va a ver a su madre y yo atiendo la contabilidad de 2 panaderías, cuyos propietarios, 2 gallegos y un mallorquín, ganan lo suficiente fabricando bizcochos con huevos podridos. Pero más aún, regentando las amuebladas más concurridas de la zona sur. De modo que cuando regreso a casa, ella está durmiendo, o cuando volvemos juntos, cenamos y nos acostamos enseguida, cansados como animales. Muy pocas noches nos queda cuerda para el consumo conyugal. Y así, sin leer un solo libro, sin comentar siquiera las discusiones entre mis compañeros o las brutalidades de su jefe, que se llama a sí mismo un pan de Dios, y al que ellos denominan pan duro, sin decirnos a veces buenas noches. Nos quedamos dormidos, sin apagar la luz, porque ella quería leer El crimen y yo la página de deportes. Los comentarios quedan para un sábado como este, porque en realidad era un sábado, el final de una siesta de sábado. Yo me levanto a las 3:30 y preparo el té con leche y lo traigo a la cama, y ella se despierta entonces y pasa revista a la rutina semanal y pone al día mis calcetines antes de levantarse a las 5 menos cuarto para escuchar La Hora del Bolero. Sin embargo, este sábado no hubiera sido de comentarios, porque anoche me excedí en el elogio de Margaret Sullivan, y ella, sin titubear, se puso a pellizcarme, y como yo seguía inmutable, me agredió con algo tanto más terrible y solapado como la descripción simpática de un compañero de la tienda. Y es una trampa, claro, porque la actriz es una imagen y el tipo ese todo un baboso de carne y hueso. Por esa estupidez nos acostamos sin hablarnos y esperamos una media hora con la luz apagada a ver si el otro iniciaba el trámite reconciliatorio. Yo no tenía inconveniente en ser el primero, como en tantas otras veces, pero el sueño empezó antes de que terminara el simulacro de odio y la paz fue postergada para hoy, para el espacio blanco de esta siesta. Por eso, cuando vi que llovía, pensé que era mejor, porque la inclemencia exterior reforzaría automáticamente nuestra intimidad, y ninguno de los dos iba a ser tan idiota como para pasar de trompa y en silencio una tarde lluviosa de sábado, que necesariamente deberíamos compartir en un departamento de 2 habitaciones, donde la soledad virtualmente no existe y todo se reduce a vivir frente a frente. Ella se despertó con quejidos, pero yo no pensé nada malo. Siempre se queja al despertarse. Pero cuando se despertó del todo e investigué en su rostro, la noté verdaderamente mal, con el sufrimiento patente en las ojeras. No me acordé entonces de que no nos hablábamos y le pregunté qué le pasaba. Le dolía en el costado, le dolía muy fuerte y estaba asustada. Le dije que iba a llamar a la doctora y ella dijo que sí, que la llamara enseguida. Trataba de sonreír, pero tenía los ojos tan hundidos que yo vacilaba entre quedarme con ella
oír hablar por teléfono. Después pensé que si no iba, se asustaría más, y entonces bajé y llamé a la doctora. El tipo que atendió dijo que no estaba en casa. No sé por qué se me ocurrió que mentía, y le dije que no era cierto, porque yo la había visto entrar. Entonces me dijo que esperara un instante, y al cabo de 5 minutos volvió al aparato e inventó que yo tenía suerte, porque en este momento había llegado. Le dije, mira qué bien, y le hice anotar la dirección y la urgencia. Cuando regresé, Gloria estaba mareada, y aquello le dolía mucho más. Yo no sabía qué hacer. Le puse una bolsa de agua caliente y después una bolsa de hielo. Nada la calmaba y le di una aspirina. A las 6, la doctora no había llegado y yo estaba demasiado nervioso como para poder alentar a nadie. Le conté 3 o 4 anécdotas que querían ser alegres, pero cuando ella sonreía con una mueca, me daba bastante rabia, porque comprendía que no quería desanimarme. Tomé un vaso de leche y nada más, porque sentía una bola en el estómago. A las 6:30 vino al fin la doctora. Es una vaca enorme, demasiado grande para nuestro departamento. Tuvo 2 o 3 risitas estimulantes y después se puso a apretarle la barriga. Le clavaba los dedos y luego soltaba de golpe. Gloria se mordía los labios y decía sí, que ahí le dolía, y allí un poco más, y allá más aún. Siempre le dolía más. La vaca aquella seguía clavándole los dedos y soltando de golpe. Cuando se enderezó, tenía ojos de susto ella también, y pidió alcohol para desinfectarse. En el corredor me dijo que era peritonitis y que había que operar de inmediato. Le confesé que estábamos en una mutualista y ella me aseguró que iba a hablar con el cirujano. Bajé con ella y telefoneé a la parada de taxis y a la madre. Subí por la escalera porque en el 6º piso habían dejado abierto el ascensor. Gloria estaba hecha un ovillo y aunque tenía los ojos secos, yo sabía que lloraba. Hice que se pusiera mi sobretodo y mi bufanda, y eso me trajo el recuerdo de un domingo en que se vistió de pantalones y campera, y nos reíamos de su trasero saliente, de sus caderas poco masculinas. Pero ahora, ella, con mi ropa, era solo una parodia de esa tarde, y había que irse enseguida y no pensar. Cuando salíamos llegó su madre y dijo, pobrecita, y abrígate por Dios. Entonces ella pareció comprender que había que ser fuerte y se resignó a esa fortaleza. En el taxi hizo unas cuantas bromas sobre la licencia obligada que le darían en la tienda y que yo no iba a tener calcetines para el lunes. Y como la madre era virtualmente un manantial, ella le dijo si se creía que esto era un episodio de radio. Yo sabía que cada vez le dolía más fuerte y ella sabía que yo sabía y se apretaba contra mí. Cuando la bajamos en el sanatorio, no tuvo más remedio que quejarse. La dejamos en una salita y al rato vino el cirujano. Era un tipo alto, de mirada distraída y bondadosa. Llevaba el guardapolvo desabrochado y bastante sucio. Ordenó que saliéramos y cerró la puerta. La madre se sentó en una silla baja y lloraba cada vez más. Yo me puse a mirar a la calle. Ahora no llovía. Ni siquiera tenía el consuelo de fumar. Ya en la época del liceo, era el único entre 38 que no había probado nunca un cigarrillo.
Fue en la época del liceo que conocí a Gloria, y ella tenía trenzas negras y no podía pasar cosmografía. Había dos modos de trabar relación con ella: o enseñarle cosmografía o aprenderla juntos. Lo último era lo apropiado, y claro, ambos la aprendimos. Entonces salió el médico y me preguntó si yo era el hermano o el marido. Yo dije que el marido, y él tosió como un asmático. No es peritonitis, dijo. La doctora esa es una burra. Es otra cosa. Mañana lo sabremos mejor. Mañana. Es decir que lo sabremos mejor si pasa esta noche. Si la operábamos, se acaba. Es bastante grave, pero si pasa de hoy, creo que se salva. Le agradecí, no sé qué le agradecí, y él agregó: la reglamentación no lo permite, pero esta noche puede acompañarla. Primero pasó una enfermera con mi sobretodo y mi bufanda. Después pasó ella en una camilla, con los ojos cerrados, inconsciente. A las 8 pude entrar en la salita individual, donde habían puesto a Gloria. Además de la cama, había una silla y una mesa. Me senté a horcajadas sobre la silla y apoyé los codos en el respaldo. Sentía un dolor nervioso en los párpados, como si tuviera los ojos excesivamente abiertos. No podía dejar de mirarla. La sábana continuaba en la palidez de su rostro y la frente estaba brillante, cerosa. Era una delicia sentirla respirar, aún así con los ojos cerrados. Me hacía la ilusión de que no hablaba solo, porque a mí me gustaba Margaret Sullivan, de que yo no le hablaba porque su compañero era simpático. Pero, en el fondo, yo sabía la verdad, y me sentía como en el aire, como si este insomnio fuera una lamentable realidad que me exigía esta tensión momentánea, una tensión que de un momento a otro iba a terminar. Cada eternidad sonaba a lo lejos un reloj, y había transcurrido solamente 1 hora. Una vez me levanté y salí al corredor y caminé unos pasos. Me salió un tipo al encuentro, mordiendo un cigarrillo y preguntándome con un rostro gesticuloso y radiante: «¿Así que también usted está de espera?». Le dije que sí, que también esperaba. «Es el primero», agregó. «Parece que da trabajo». Entonces sentí que me aflojaba y entré otra vez en la salita a sentarme a horcajadas en la silla. Empecé a contar las baldosas y a jugar juegos de superstición, haciéndome trampas. Calculaba a ojo el número de baldosas que había en una hilera y luego me decía que si era impar se salvaba, y era impar. También se salvaba si sonaban las campanadas del reloj antes de que contara 10, y el reloj sonaba al contar 5 o 6. De pronto me hallé pensando: si pasa de hoy, y me entró el pánico. Era preciso asegurar el futuro, imaginarlo a todo trance. Era preciso fabricar un futuro para arrancarla de esta muerte en ciernes. Y me puse a pensar que en la licencia anual iríamos a Floresta, que el domingo próximo, porque era necesario crear un futuro bien cercano, iríamos a cenar con mi hermano y su mujer, y nos reiríamos con ellos del susto de mi suegra, que yo haría pública mi ruptura formal con Margaret Sullivan, que Gloria y yo tendríamos un hijo, 2 hijos, 4 hijos, y cada vez yo me pondría a esperar impaciente en el corredor. Entonces entró una enfermera y me hizo salir para darle una inyección. Después volví y seguí formulando ese futuro fácil, transparente. Pero ella sacudió la cabeza, murmuró algo y nada más.
Entonces, todo el presente era ella luchando por vivir. Solo ella y yo, y la amenaza de la muerte. Solo yo pendiente de las aletas de su nariz, que benditamente se abrían y se cerraban. Solo esta salita y el reloj sonando. Entonces extraje la libreta y empecé a escribir esto, para leérselo a ella cuando estuviéramos otra vez en casa, para leérmelo a mí cuando estuviéramos otra vez en casa. Otra vez en casa, qué bien sonaba. Y sin embargo, parecía lejano, tan lejano como la primera mujer cuando uno tiene 11 años, como el reumatismo cuando uno tiene 20, como la muerte cuando solo era ayer. De pronto me distraje y pensé en los partidos de hoy, en si los habrían suspendido por la lluvia, en el juez inglés que debutaba en el estadio, en los asientos contables que escrituré esta mañana. Pero cuando ella volvió a penetrar por mis ojos, con la frente brillante y cerosa, con la boca seca, masticando su fiebre, me sentí profundamente ajeno en este sábado que habría sido el mío. Eran las 11:30 y me acordé de Dios, de mi antigua esperanza de que acaso existiera. No quise rezar, por estricta honradez. Se reza ante aquello en que se cree verdaderamente. Yo no puedo creer verdaderamente en Él. Solo tengo la esperanza de que exista. Después me di cuenta de que yo no rezaba solo para ver si mi honradez lo conmovía. Y entonces recé. Una oración aplastante, llena de escrúpulos, brutal. Una oración como para que no quedasen dudas de que yo no quería ni podía adularlo. Una oración a mano armada. Escuchaba mi propio balbuceo mental, pero escuchaba solo la respiración de Gloria, difícil, afanosa. Otra eternidad y sonaron las 12. Si pasa de hoy. Y había pasado, definitivamente había pasado y seguía respirando. Y me dormí. Alguien me sacudió el brazo y eran las 4:10. Ella no estaba. Entonces el médico entró y le preguntó a la enfermera si me lo había dicho. Yo grité que sí, que me lo había dicho, aunque no era cierto, y que él era un animal, un bruto más bruto aún que la doctora, porque había dicho que si pasaba de hoy. Y sin embargo, le grité, creo que hasta lo escupí frenético, y él me miraba bondadoso, odiosamente comprensivo, y yo sabía que no tenía razón, porque el culpable era yo por haberme dormido, por haberla dejado sin mi única mirada, sin su futuro imaginado por mí, sin mi oración hiriente, castigada. Y entonces pedí que me dijeran en dónde podía verla. Me sostenía una insulsa curiosidad por verla desaparecer, llevándose consigo todos mis hijos, todos mis feriados, toda mi apática ternura hacia Dios. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. En nombre de los equipos técnico y de producción, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto.